Hola, hola, bendiciones. Espero se encuentren muy bendecidos en este día, esta Semana Santa, este Jueves Santo. Espero que estén con familia, descansando, compartiendo estos bellos momentos también de reflexión, de descanso. Hoy tenemos la continuación de hace 8 días, pero hice ahí un paréntesis para esta semana y poderles compartir algo sobre muy poderoso que siempre que viene Semana Santa no lo tenía planeado hacerlo y no lo podía hacer por temas que ya veníamos desarrollando, pero hoy quiero compartir esta poderosa palabra que yo sé va a ser de gran bendición para ti y tiene que ver con la Semana Santa. Y también muchas personas hoy están meditando y están analizando desde la semana para reflexionar, para decir que van a buscar a Dios. Y aprovechando que van a buscar a Dios, pues por la Semana Santa, pues quiero compartir este mensaje también importante y también sé que va a ser de gran edificación para nuestras vidas. Quiero hablar hoy sobre las 7 palabras que Jesús dijo. Las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo, que mi Jesús mencionó cuando estuvo allí en su muerte, en ese momento tan crucial y tan fuerte que fue para nosotros y tan bendecido día y propósito para poder salvarnos a nosotros, la humanidad. Así que vamos a iniciar en este viaje. Voy a intentar poder avanzar en estos minutos, en esta hora que nos queda y poderles compartir este poderoso mensaje que se va a hacer de edificación para tu vida como lo es y lo ha sido para la mía. La palabra de Dios dice que hay 7 palabras que Él mencionó importantes para nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos. Y la primera palabra está en Lucas 23:34, cuando el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una escena bastante dolorosa. Fue el Señor estando en la cruz. De ahí, por eso yo digo que Jesús es mi héroe, porque Jesús vivió todo lo que yo he vivido, todo lo que la humanidad ha vivido, siendo Dios 100%, siendo hombre 100%. Y él, estando ahí en la cruz, mira a todas esas personas que estaban allí y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese lugar estaban personas que Jesús había sanado. Habían personas que él les había dado la vista. Y esos mismos que lo veían, lo escupieron, los mancos que fueron sanados con esas mismas manos que Dios, que Jesús les dio, lanzaban piedras. Los mismos que fueron resucitados y vinieron de la muerte a la vida, le insultaban, y Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso digo que Jesús es mi héroe, porque Giovanni siempre ha tenido una batalla muy fuerte en caminar en amor. Creo que es de las cosas más difíciles que pueden haber. Caminar en amor no es fácil. Y perdonar menos. Y más cuando nosotros decimos no, el que la hace la paga, ¿no? Pero él nos dejó una enseñanza muy poderosa, y es la primera palabra que él mencionó tiene que ver con el perdón, porque es necesario para que nuestro caminar, para que nuestra nueva etapa espiritual pueda cambiar. Había un ambiente muy denso en ese momento. Jesús, mi Jesús había vivido un profundo dolor emocional, estaba viviendo profundo dolor físico, y allí sintiendo todo lo que implicaba sus manos, sus pies, los latigazos que recibió en su espalda, esa cantidad de sangre que salía, los golpes que recibió. Él estaba en un momento muy difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pusieron estos aparatos, estos brackets, y esa vaina duele horrible. Tanto que el tercer día casi me los quito yo mismo. Yo del desespero dije: ¿qué tal uno pagando para eso? Es mucho masoquismo. Pues sí, yo entiendo, pero pues eso es estético. Yo dije: no, pero me tocaba porque pues mi estética no iba a estar bien. Pero el dolor me decía no, y me estresé. Y es un dolorcito, solo pica ahí la... Imagínate a Jesús
viviendo eso. Y yo andaba irritable. No imagino cómo estaba el Señor en ese momento. Cómo Él podía soportar algo como eso, tan difícil, tan doloroso, de todas esas personas que se estaban riendo de Él, que se burlaban de Él, personas que estaban allí, que generaban ese malestar en su vida, y Él dice que los perdone. O sea, definitivamente que los perdona y implora por ellos para que sean perdonados. Se parece algo a nosotros, ¿no? Creo que nosotros, inclusive nosotros los cristianos, cuando nos hacen algo, oramos y decimos: Señor, haz justicia, tú eres el Dios de las venganzas, venga nuestra causa, Señor, pelea por nosotros. Esa es la oración que hacemos. Como si cuando les vaya mal, eso nos va a generar a nosotros alegría. ¿Sí? Como si se enfermaran o les pasara algo, y ahí experimentamos como una paz y decimos, o sea, yo no me alegro, pero siento una cosita aquí como tranquila, como... Así somos, y hay que ser honestos. O sea, eso es una realidad. La pregunta es, ¿está bien? Porque Jesús nos dejó un gran ejemplo, y todos los que somos cristianos, lo que significa es que queremos ser como Cristo. Somos como Cristo, buscamos ser como Cristo fue en esta tierra. Y Él nos dejó el camino para que nosotros lo pudiéramos entender. En Hechos 3:17 dice: y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros príncipes. Claro, ellos por ignorancia mataron a Jesús. Pero sea lo que sea, había un tema muy complicado. Jesús dijo: no saben lo que hacen. O sea, refleja la realidad de que ellos no entendían, pero nosotros sí lo entendemos, y aún lo entendemos y no lo hacemos. No perdonamos, nos cuesta perdonar. O sea, Jesús no solo ofrece el perdón a quienes lo crucifican, sino pues obviamente está enseñándole a toda la humanidad a perdonar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué a nosotros nos cuesta perdonar si Él nos mandó a perdonar? ¿Por qué esperamos que les vaya mal? ¿Por qué esperamos? Inclusive nosotros podemos cambiar de amar a nuestra familia, que la familia es tan importante, nos hacen algo y los odiamos. Pasamos del amor al odio en un paso. Y somos creyentes. Eso no está bien. No es bueno por ninguna razón. O sea, no hay manera. Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, ¿cómo así? Si no perdono, ¿Dios no me perdona? Pues eso dice Mateo 6:14. O sea, si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto decirle a una persona: oye, perdóname, me equivoqué? ¿O por qué nos cuesta pedir perdón? ¿O también nos cuesta aceptar que la persona se equivocó, de pronto cometió un error, o está en su naturaleza? Porque Jesús le estaba diciendo a todos ellos: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben. O sea, había una ignorancia en ellos. Tal vez las personas que te hicieron daño lo hicieron porque no sabían lo que estaban haciendo, y si así lo supieran, tienes que perdonarlos. No hay opción. No hay opción. Efesios 4:32 dice: antes sed unos con otros benignos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, fuimos perdonados, somos perdonados y necesitamos hacerlo. Ahora, hay consecuencias del perdonar, consecuencias maravillosas y consecuencias no tan chéveres. Tú te liberas emocionalmente y Jesús nos dice: perdona, aunque sepan lo que hacen y los que no saben lo que hacen, porque te vas a liberar de una carga emocional, de eso que está ahí en ti. No hay nada más horrible que llevar esa vaina ahí, ese rencor, ese dolor, eso que te hicieron. Y mira, definitivamente si tú no actúas como si amaras a esas personas, no los has perdonado. No se trata de decir: yo los perdono. No, se trata de que actúes como si los amaras. Y ahí hay un tema bien complejo, porque a nosotros nos cuesta demasiado poderlo hacer. Nos cuesta muchísimo. Y eso no es saludable. No es saludable para nada en tu vida. No es bueno en nada que estemos
con esos sentimientos en nuestro corazón. Al contrario, nos genera muchos problemas. Si tú no perdonas, pues Dios tampoco te puede perdonar. ¿Cómo el perdón puede restaurar relaciones y fomentar la paz en la vida del ser humano? Es increíble. Y si tú perdonas y pides perdón, pareciera que uno se quitara un peso impresionante de la vida. Es una locura lo que uno siente al quitarse eso del corazón. Es tan bueno perdonar, es tan agradable, es como que se quita un peso de encima. Pedro le preguntó a Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pedro tenía la respuesta, porque ellos ya sabían que se tenía que perdonar 7 veces la falta. Entonces Jesús va un paso más adelante. O sea, Pedro se fue de frente y le dijo: Jesús, ¿y si alguien peca contra nosotros, qué tenemos que hacer? Y Jesús fue claro: 70 veces 7, o sea, multiplícalo, la misma falta. Si él mismo se equivoca como 400 y punta de veces, la misma falta por día, o sea, por misma falta. Si él vuelve y te ofende, si él vuelve y te insulta, si él... Perdónalo. Vivir el perdón es algo que nosotros necesitamos, y para este tiempo se necesita más. Porque perdonar es también entender que yo no puedo seguir cargando eso en mi vida. Y él lo dijo claramente. Fueron su primer palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la invitación de Jesús al perdón radical era impresionante. Y el llamado a vivir una vida marcada totalmente por el perdón y la gracia. Si por gracia Dios te perdonó, tú y yo deberíamos estar malditos, viviendo cosas terribles, pero nos perdonó. Y gracias a ese perdón, Dios nos perdonó a través de ese amor que Jesús tuvo por nosotros al morir en esa cruz, ¿verdad? Y eso es impresionante. Invitación poderosa hoy: perdona. La segunda palabra que el Señor dijo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esa es la palabra de la promesa, una promesa poderosa. Para mí, esta cita bíblica de Lucas 23:43 significa gracia en el máximo esplendor. Porque habían 2 hombres en ese lugar, habían 2 ladrones, y él estaba en medio de los dos. Los 2 ladrones crucificados junto a Jesús estaban, estos 3 para la humanidad eran lo peor, la basura más impresionante, eran los peores delincuentes, porque morir en la cruz significaba algo, tenía que ser uno extremadamente malo para morir ahí. O sea, no cualquiera moría crucificado en ese lugar. Eran lo peor de lo peor. Y él estaba rodeado de 2 hombres que estaban ahí en su condición de sentenciados a muerte. Los 2 ladrones estaban allí, y la diferencia entre ellos 2 era que uno se estaba burlando de Jesús. ¿Y por qué, si eres el Hijo de Dios, no bajas de esa cruz? Bueno, y se burla de Jesús, como diciéndole: pues muestre que usted es un hijo de Dios, pues muestre el poder, pues muestre. Y el otro reconoce que necesita a Jesús. A mí me sorprende eso. De verdad, de corazón te lo digo, me sorprende demasiado que eso pase. Es como que Dios aparece en escena y habla de una manera sorprendente. O sea, le dice Jesús, este hombre se acerca y le dice: Jesús, ayúdame, te necesito. O sea, acuérdate de mí, le dice, cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. O sea, lo reconoció. ¿Y por qué le digo que la gracia impresionante? Porque pregunto, yo te hago una pregunta: ¿ese hombre ayunó? ¿Ese hombre oró? ¿Ese hombre fue a la iglesia? ¿Ese hombre vivió constantemente en la fe? ¿Ese hombre hizo cosas buenas? No. Hasta ese día él había sido malo. Ese hombre fue terriblemente malo, muy malo. Por eso estaba muriendo allí. Y no hizo nada para que mereciera ser salvado. Pero solamente el creer
que Jesús le daba a él la oportunidad de estar en el paraíso, ¿no? Él como que, yo creo que él había oído de él, pero él no creía en Jesús. Pero cuando estaba allí lo miró, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí, yo creo en ti. Es lo único que puedo hacer. Y este hombre decidió confiar completamente en que Jesús lo podía llevar al cielo. Y por creer, Jesús da esas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que, ¿qué significa? Que si yo creo en Jesús voy a llegar al cielo hoy, así haya hecho todo lo malo que he hecho. Sí, porque esa es la gracia. Tú no tienes que hacer nada. Tú no vas a ir al cielo por lo que tú hagas. Tú vas a ir al cielo por creer en Jesús. Tu fe en Cristo hace que vayas al cielo. Y te lleva directo, es el tiquete directo para ir al cielo. Hace 2 días estuve oficiando las exequias de una mujer muy linda, nubiecita, que con su hijo Giovanni. Ella partió con el Señor. Y yo me acordaba de ella, pero no tenía así muy claro. La recuerdo muy bien con su rostro, su sonrisa, con su hijo y su familia. Eran ellos dos para todo. Y ella falleció. Y cuando la miré y miré a este joven, decía, wow, la vida se nos va. Pero lo importante fue lo que pasó allí, porque yo miré a esta mujer y esa mujer se fue con Jesús. O sea, vivió, conoció en nuestra iglesia, recibió a Jesús, su hijo también, y ella parte con Dios. Ella se congregaba con el Señor, hablaba con Dios y se fue para el cielo. Y yo le decía a este joven, tranquilo, te vas a encontrar con ella, porque tú crees en Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Ella no murió, solo cambió de dirección. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya abrió sus ojitos y estaba con Jesús. Y esa es la inmediatez de la promesa. La salvación no se posterga. La salvación es ya, es ahora. Y Él dice, ¿crees en mí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La certeza de estar en el cielo. Filipenses 1:23 dice, deseo ser desatado y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses, allí está hablando el apóstol Pablo. La esperanza de estar con Jesús. Y allí está. Y es sorprendente lo que Dios puede hacer. Dios es bueno. El ladrón confiesa su condición y la justicia de su castigo. Él dice claramente, yo no soy un buen hombre, pero acuérdate de mí. Y lo recuerda en su reino, creyendo en la autoridad de Jesús. Pregunto, ¿tú crees que Jesús es el Salvador de tu vida? ¿Tú crees que Jesús tiene el poder de llevarte al cielo? Porque la vida no termina aquí. Aquí son 70, 80, 90 años. La Biblia dice que después de 70 ya usted está viviendo más de lo que ya es gracia. Qué felicidad llegar a los 70, 75 años, 80 años. Viva la vida tranquilo. Eso es una bendición, pero hay una eternidad. Y la pregunta es, ¿estás listo para la eternidad? ¿Estás listo para que eso pase? Y Él lo ofreció y le dijo, claro que sí, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no limita su gracia a los hombres solamente que caminamos con Él, porque no la limita. ¿Sí? O sea, los primeros hombres de la fe nos muestran lo que ocurre en la palabra de Dios claramente, los apóstoles, ¿sí? Y pues puede que hayan llegado, no hicieron nada por Dios, no hicieron fue daño, pero creyeron y se fueron al cielo. Porque esa es la gracia, no es por lo que tú hagas. A mí me sorprende eso, a mí me tiene sorprendido eso. Cómo Jesús le ofreció todo lo que él tenía. Le ofreció el perdón, la salvación, todo. Inclusive tú lees la Biblia y te das cuenta que Jesús a todos les decía, tus pecados te son perdonados. Y después se salvaban, después se sanaban.
Primero, el perdón de los pecados, su condición espiritual, y después la salvación, después la sanidad de sus cuerpos. Y así ocurrían los milagros, porque para Dios es más importante que tú te salves. Y sí es importante que te sanes, porque para eso también Él murió, para que te sanaras. Pero es que a Él le importa más el tiempo que vas a estar con Él en la eternidad. No tiene fin, ¿sí? La gente se sana, Dios los sana, pero después se van a morir. Y te aseguro que todos, tú y yo, vamos a tener esa cita con Él algún día, cuando Él lo decida. Pero lo que sí te puedo decir, con todo mi corazón, es que eso es muy importante entenderlo. Muy, 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 muy importante poder comprender este pasaje poderoso. Dios tiene planes hermosos con todos nosotros. Perdón, voy a conectar acá el computador que se quiere descargar. Perdón. Ya. Ok. Sí. Listo. Entonces, cuando les cuento esto, pues obviamente tiene un poder maravilloso. Disculpen, me estaba descargando el celular. El computador, perdón. Pero ahí hay algo impresionante, una gracia inmerecida, algo que no cabe muchas veces en la mente humana. La salvación es un regalo inmerecido. La salvación es un regalo por gracia. Tú y yo no merecemos nada, pero lo tenemos todo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. No es porque tú hagas cosas buenas. Yo conozco gente que golpea a sus esposas y le da a comer al pobre. Conozco personas que están esclavos de los vicios, pero son personas que ayudan al necesitado y dan limosnas y regalan cosas y son personas buenas. Porque no se trata de ser bueno o hacer cosas buenas, se trata de en quién estás creyendo tú. Y eso nos inspira a crecer, a tener más claro lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está haciendo con nosotros. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios, qué bueno es saber que el Señor tiene esos planes. Entonces de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Es impresionante lo que el Señor puede llegar a hacer a través del perdón, a través del amor, de su presencia, ¿sí? La naturaleza de traer sobre el hombre el perdón, la restauración misma de lo que el hombre puede estar haciendo. Después hay una palabra que Jesús dice muy poderosa, dice en Juan 19, 26, 27, mujer, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí a tu madre, le dice al apóstol Juan. Y lo que habla aquí es algo que es muy importante para nosotros, y es Jesús, aún estando en esa cruz, le da a su discípulo amado, porque él se describe así, no es que Jesús haya llamado a mi discípulo amado, sino que Juan se llamó así, porque así se sentía. Qué lindo que nosotros podamos decir, yo soy el hijo amado de Dios. Eso está válido y Él lo acepta. Es hermoso eso, cuando uno se siente así, como yo me siento amado, privilegiado. Pero acá hay una enseñanza muy poderosa. ¿Podría estar Jesús viviendo una situación extremadamente difícil? Sí. Pero eso no impidió que Él pudiese preocuparse por su mamá. El amor por los padres. Ya Jesús no estaba, José no estaba en escena, posiblemente ya había fallecido, pero estaba su madre allí, estaba su mamita María ahí al lado de Jesús, y él le dice a él en medio de su dolor, le dice, no descuides a mi mamá, mírala como una madre. Y a ella le dice, mujer, y ahí tu hijo. O sea, no dañen la relación
Hay un llamado a la relación de nuestros padres y de nuestra compasión hacia ellos. Son palabras compasivas, como diciéndole, no lo puedes dejar, no los podemos abandonar. Los que no tienen los padres nos pueden decir hoy cuánto anhelaría, ahorita viene el Día de la Madre, cuánto anhelaría abrazar a mi mamá, escucharla decirme que me ama o decirle mamá perdóname, dejar cuentas pendientes. Giovanni, el muchacho que estuve en las exequias, él fue un excelente hijo. Él lloraba mucho porque la iba a extrañar y estaba muy apegado a su mamá y era todo lo que él tenía. Pero él mismo dijo, yo no tengo deudas con mamá porque mi mamita, sea lo que sea, estuvo siempre conmigo. Mi mamita siempre estuvo a mi lado. Mi mamita siempre hizo parte importante de mi vida, de todo lo que yo soy, de todo lo que yo tengo. Y ahí encontramos ese momento crucial. Un momento que no podemos muchas veces nosotros entender o comprender. Ahora, mira lo que dice Lucas 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. María estaba aceptando el llamado de ser escogida por Dios para recibir al Hijo de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces hay una cosa muy hermosa aquí que Dios nos quiere enseñar, y es que nosotros podamos tener esa compasión por nuestros padres, tener compasión por los ancianos, por los abuelos, por tener esa unidad, esa parte familiar que es tan importante en nosotros, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros obviamos o sacamos de nuestras vidas. Jesús, a pesar de que estaba pasando momentos difíciles, no dejó de pensar en su madre, no dejó de pensar en ella, y sabía que ella estaba sufriendo porque sentía que se iba a quedar obviamente sin su hijo. No era el único hijo, pero era su hijo Jesús, y estaba muriendo, y ella lo sentía y sentía ese dolor. Entonces hay algo que es bien importante, que es que podamos tener eso en nuestros corazones, para que podamos tener cuidado de ellos como la Biblia nos lo enseña. La siguiente palabra, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El Señor experimenta una de las escenas más complicadas de su vida. Elohim, Elohim lama sabactani, grita el Señor en ese momento en Mateo 27:46. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estas palabras de aflicción? Porque sintió Jesús que Dios no estaba con él. Hay una razón muy fuerte, y es que Dios no conoce el pecado. Cuando Jesús se volvió maldición, ¿sí? El hombre que pecare de cierto morirá. Jesús llevó la maldición, se convirtió en maldición, ¿sí? Él se convirtió en el adulterio, él se convirtió en el odio, él se convirtió en la ira. O sea, él tuvo que recibir el pecado de la humanidad. Él se volvió maldición. Maldito aquel que muera en una cruz. Y entonces cuando él está allí, hay una separación. Y Jesús está sufriendo horrible, porque pues en medio de todo lo que estaba viviendo, la presencia de Dios estaba en él, ¿me entiendes? Sobre él. Y él sentía al Padre en medio del dolor, ¿cierto? Pero en un momento él siente abandono. Él experimenta que Dios ya no está. Y eso lo sabemos nosotros también. No sé si a ustedes les ha pasado que sentimos eso, ¿no? Obviamente no pasa como pasó en el Señor, pero como que le hemos dado la espalda a Dios, y como que nos apartamos y como que ya no queremos saber nada, ¿verdad? Y experimentamos esa cosa acá dentro de
Dios mío, porque estoy como incompleto. Necesitamos a Dios. Y ahí en ese momento el Señor estaba sintiendo un dolor extremadamente profundo, porque él había perdido esa comunión. Él se sintió desamparado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, todo lo que había en nosotros, Jesús lo llevó en su vida. Inclusive el salmista, el Salmo 22:1, él profetiza las palabras de Jesús. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dice David en los Salmos. Y Jesús repite esas palabras cuando ha sido quitada, siente esa presencia que se alejó de él, ¿verdad? Sintió ese dolor, ese rompimiento, esa separación de su padre, y experimentó el dolor de estar lejos de Dios. Ahora, vuelvo y repito, ahí también hay otro significado muy poderoso, y es: Jesús conoce el desamparo. Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es sentir la soledad. Él nos entiende cuando estamos en condiciones como estas, donde no sentimos que hay alguien a nuestro alrededor ayudándonos con nuestras cargas, con nuestro momento difícil que estamos sintiendo. Pero es importante también entender que Hebreos 13:5 dice que no te desampararé ni te dejaré. Jesús, como Él sabe lo que se siente, Él promete jamás alejarse de nosotros, siempre estar allí para nosotros. Y qué lindo poderlo entender, porque el Señor experimentó ese dolor tan poderoso. Por eso yo digo que Jesús es el verdadero amigo, porque Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, y Él murió por nosotros. Por eso digo que Jesús es el amigo maravilloso, es el mejor amigo. No hay un amigo mejor que Él. Él entiende esa parte. Pero Él experimentó eso, y fue muy doloroso para el Señor. No fue fácil para Él sentir que su padre se había alejado de Él por ese momento, siendo Él convertido en maldición, y se separó del Padre. Así que, dicho esto, esta palabra fue extremadamente muy fuerte para Él, y por eso Él la expresó, y fue un momento crucial en su vida, y en lo que Él estaba experimentando como hijo de Dios, nuestro amado Jesús. Ahora, hay cosas que muchas veces nosotros nos cuesta comprender, nos cuesta muchas veces entender la forma, la manera en que el Señor establece esos momentos en nosotros, ¿no? Donde pasamos por situaciones que se convierten en algo muy complicado, y sentimos esos vacíos en el corazón. Yo creo que algo que yo aprendí del Señor en este tiempo es que Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo que confesarles que yo sufrí de soledad un poco. Yo me sentí miedo a la soledad. A mí no me gusta, y hasta el día de hoy a mí no me gusta estar solo. No me gusta sentirme solo. Me cuesta mucho sentir que no está mi esposita, que se fue, que bueno, es complicado el tema, pero a mí no me gusta estar solo. No me gusta, me siento incompleto. Me cuesta muchísimo experimentar esa sensación de soledad. Pero he aprendido a estar con el Señor y sentirme súper acompañado de su amor, de su bondad. Amén. Bueno, seguimos. Ahí me pongo como melancolín, porque sí he pasado cosas que no han sido fáciles en mi vida, pero que han sido de gran bendición. Dice aquí, la siguiente palabra es consumado es. Está
En Juan 19:30 el Señor refiere que ha cumplido, está cumpliendo, pasa por la situación del sufrimiento, del dolor y dice esa palabra, consumado es, como quien dice, ya estamos terminando, está terminado mi plan, mi propósito. Jesús vino a esta tierra con un plan y no se fue hasta no cumplirlo. Jesús vino a esta tierra como hombre, ¿sí?, a salvar la humanidad, y él sabía que no se podía desenfocar. Y cuando él dijo consumado es mi carrera terminado, lo he cumplido, los he salvado, lo he logrado, ya llegué hasta aquí, ya el pecado se posó sobre mí, el pecado de la humanidad, porque Jesús tuvo que morir 2 veces. Y esto fue impresionante porque lo estuve estudiando y lo estuve leyendo y me pareció impactante. Porque Jesús vino a la tierra con un cuerpo mortal. No vino a la tierra siendo hombre, pero con un cuerpo como Adán. Porque él no fue concebido por hombre. Él fue concebido por el Espíritu Santo en una mujer que era virgen, una mujer como María, limpia, pura. Y la semilla no fue semilla humana. Entonces él tenía un cuerpo como Adán. Y él no podía morir, ¿sí? Él era inmortal hasta que el pecado vino. Y cuando él llevó el pecado de la humanidad, la primera muerte que recibió nuestro Señor fue la muerte del pecado, lo que hace el pecado en la vida para él poder morir físicamente. Y ahí en ese momento, él ya dice, consumado es. Consumado es. Y cumplió su propósito. Lucas 19:10 estaba, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, la salvación, la autoridad, lo que el hombre perdió cuando Dios lo creó, con el propósito que Él lo creó, y a darle vida a la humanidad. Porque en el huerto del Edén el pecado había dañado, el diablo robó la autoridad y tomó todas las promesas que eran para nosotros. Y entonces viene la palabra poderosa, que es la redención, que es cuando Jesús paga por nosotros. Él se hace sustituto por nosotros y Él se hace maldito por nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nada tenemos que hacer, solo creer en Jesús. Y todos los beneficios de la cruz, todos los beneficios de la resurrección están sobre nosotros. Y ese es el significado. El consumado es consumado. Consumado es reconciliación y restauración. Él dijo, lo cumplí, morí por la humanidad. Desde ahora en adelante, el hombre va a poder volver a estar con Jesús. Y ya no tendrá necesidad de un intermediario. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, Jesús es nuestro mediador. Y Él dice, logré que se volviera a reconciliar el hombre con Dios. A eso vino Jesús. Y a mí me impacta esto. Él dijo consumado, Él lo logré. Mira Hebreos 10:10 lo que dice. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, somos en Él completos. Tenemos en Él la salvación. Él dijo consumado es, reconcilié al hombre a través de mi muerte. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad. Antiguamente los judíos tenían que matar corderos para que expiar los pecados del pueblo. Y era un sacerdote el que nos hacía comunicarnos con Él. Ahora, Jesús se hizo el sacerdote y Jesús se hizo el cordero. Su sangre es todo. El canal entre Dios y tú está en Jesús. Él es el camino. Tú puedes hablar con papá todo lo que tú quieras. Él nos hizo reconciliar. Por eso Jesús dijo, consumado es. Consumado es. ¡Wow! ¡Qué poderoso! No, eso es una relación con Dios basada en la gracia. No basada en lo que tú hiciste, lo que tú haces. No está basada en eso.
¡Wow! ¡Qué poderoso! Muy poderoso esto. Es maravilloso. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y también somos semejantes a él en su vida. Nosotros ya morimos con él. Morimos con Cristo en la cruz. Pero resucitamos con Cristo en los lugares celestiales y estamos sentados con él en ese maravilloso lugar. Amén. ¿Lo creen? Qué bueno es Dios. Y dice la siguiente palabra en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tu mano encomiendo mi espíritu. En tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora, la muerte es inevitable, chicos. Y Jesús venció la muerte. Pero la gente me dice, Giovanni, ¿pero por qué seguimos muriendo si Jesús venció la muerte? Porque la muerte del Edén, cuando murió Adán y Eva, la primera muerte fue la muerte espiritual. Y después vino la muerte física. Pero aún la muerte física, Jesús venció la muerte espiritual y tomó las llaves de la muerte, ¿verdad? De esa muerte eterna. Y el Señor Jesús la vence. Pero el príncipe de este mundo aún sigue siendo el diablo, porque Jesús no ha venido. Él prometió que Él vendría la segunda vez. La primera vez vino a salvarnos. La segunda viene a juzgar a la humanidad. Y en la segunda vez Él viene y ya no volverán a morir los cuerpos. Porque Él tomará las llaves de la muerte física, la muerte del cuerpo. ¿Me entiendes? Pero la muerte espiritual ya no le pertenece a Él. Él es príncipe de este mundo, pero Él no tiene poder. Y las bendiciones adánicas, las bendiciones que hubo en el huerto de Edén están en Cristo nuevamente. Nosotros, sus hijos, gobernamos con Cristo, estamos sentados, como dice Efesios, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la verdad de la palabra. Entonces aquí Jesús está a punto de morir, porque la muerte estaba allí, ya el pecado él se había hecho pecado, él se había hecho maldición. Y a mí lo que me sorprende es que Jesús no muere por ninguna enfermedad, ni por accidente. Ya no había sangre, no había sangre. Cuando el soldado romano golpea con la lanza a su costado, sale agua con sangre, que es significado de que el cuerpo ya no tenía sangre, pero aún seguía con vida. La muerte de Jesús fue que Él entregó su espíritu. Él dijo claramente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras del Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová Dios de verdad, dijo el salmista. Son profecías mesiánicas. Y allí Jesús le dijo voluntariamente, toma, Señor, mi vida, te la entrego. He cumplido. Y dijo, antes consumado es y ahora te la entrego. Y allí fue entregada la vida de nuestro Señor. En ese momento Él dice, Señor, Padre mío, reconozco que dependo de ti. Por un momento te sentí irte de mi vida. Acá te entrego mi alma, consumado es, acá estoy y en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte es un enemigo, claro que lo es, pero 1 Corintios 15:26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. Ahora escucha esto, sí es cierto que nosotros vamos a salir de esta situación, de este cuerpo algún día. Nosotros somos seres espirituales realmente. Nuestra imagen y semejanza con Dios está en que somos espíritu como lo es. Espíritu es la palabra neuma y nosotros somos, y neuma es palabra como tipifica vida, ¿verdad? Y la vida de nosotros está en eso, porque somos espíritu y tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Pero la muerte física, este vehículo que tenemos,
va a morir en algún momento si Jesús no viene antes por nosotros, que es el rapto, que es cuando estamos esperando que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo regrese y nos lleve con Él, y aquí nos vamos a ir y aquí no estaremos más. Después volveremos a reinar con Él y a trabajar con Él en el postrer, en la nueva dispensación. Pero en esta dispensación, ahí el Señor estaba a punto de morir, estaba a punto de pasar de muerte a vida, y estaba a punto de pasar un momento extremadamente crucial en su vida. Escucha esto. Siempre que una persona muere, quiero explicarte esto, hay algunas actitudes humanas, hay cosas que nosotros como humanos experimentamos. Eso ya lo comprobó la doctora Elizabeth Kubler-Ross, cuáles son los procesos o cuáles son las etapas emocionales que el hombre vive, ¿sí? Son unas etapas que se experimenta antes de morir, ¿verdad? Y cómo esas etapas vienen, ¿no? Entonces viene el temor, las actitudes humanas frente a la muerte, ¿no? La necesidad de pasar ese proceso, de luchar, de ver la muerte diferente, ¿no? Entonces lo que experimentamos todos es el temor, la negación, y por último lo aceptamos, ¿no? Como que ya sabemos que teníamos que partir, o esta persona tenía que morir, y viene ese momento y allí pasa lo que tiene que pasar. Pero Elizabeth Kubler habla sobre las etapas emocionales ante la muerte, cuando tenemos que enfrentar las personas esos momentos, y también como familia vivimos como un duelo, como un momento duro también. Lo primero que ella habla es la negación y el aislamiento, ¿no? No puede estar pasando. Después viene la ira, el por qué, pero ¿por qué pasa esto? Después viene una actitud de negociación, como que, pero ¿por qué? ¿Y si yo hago? ¿Y si vuelves? Y después viene la depresión, que es cuando empezamos a vivir del pasado, a recordar las deudas pasadas, lo que nos faltó. Y por último viene la aceptación, ¿verdad? Ahí es el proceso, y eso es lo que se vive detrás anexé esta parte porque es importante que lo podamos entender también, porque el Señor lo experimentó y Él lo tuvo que vivir en ese momento. Y Él dijo esas palabras con un propósito, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que también significa: Dios, en mi vida está en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Pero cuando le digas eso a Dios, de verdad haz lo que Dios te dice que hagas, porque el Señor Jesús nos dio un ejemplo de depender totalmente del Señor y morir allí en la cruz. Creo que me faltó una palabra, y fue cuando Él dijo: tengo sed. Y quiero ya resumir acá y hacer todo un cerrar de todo esto. Cuando el Señor dijo tengo sed, lo que quiso decir es su necesidad física. Él mostró que tuvo necesidades físicas, porque Él estaba sufriendo mucho y tenía a su cuerpo una necesidad de tomar, de beber. Y a Él le dan un hisopo con vinagre, ¿verdad? Le dan ese lugar, le dan un vinagre en vez de agua para saciar la sed. Pero hay algo importante ahí, es la importancia de que vemos a Jesús ahí en esa parte humana, teniendo una necesidad, porque algunos dijeron: tan fácil, él era Dios, 100% Dios, pues que iba a sufrir, pues estaba bien. Pero no, estaba pasando una necesidad. Dios entiende tus necesidades. Y termino ya diciéndote esto: piensa en Jesús, vive en Jesús, camina con Jesús. Yo lo único que te puedo decir es: no te sueltes de su mano. Si ya estás caminando con Él, aférrate más. Si te has alejado, le has dado la espalda, y tus acciones hablan más de que estás más lejos de Dios que más cerca, vuelve a Jesús. Él te recibirá con los brazos abiertos y te reconciliará con el Padre, porque para eso Él murió en la cruz, para que volvamos a Él una y otra vez,
Tú vives en un mundo caído, tú y yo vivimos en un mundo donde el pecado, todo lo que nos separa de Dios está a la puerta. Pero Él es el camino, es por gracia, es solo creer en Jesús, volver a Jesús, abrazar a Jesús y tomarnos de Él. Porque Él es todo. Él es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas absolutamente nada más, te lo aseguro. Necesitas a Jesús y caminar con Jesús. Puede que tengas una cantidad de ideas locas y una cantidad de conocimientos y todo eso que tienes en tu mente y filosofías raras. Pero Jesús es Jesús. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él es todo lo que tú necesitas. No te estoy hablando del multinivel cristiano y que vengas a Jesús y vas a tener plata y vas a pagar tus deudas. No estoy diciendo que eso no pase, pero eso son añadiduras. Son añadiduras. Aquí lo más importante es tu eternidad. Andamos pensando porque el humanismo nos tiene a todos atrofiados y trabajamos para tener y para tener y para tener y para tener y si no tengo entonces no soy feliz, y si no puedo y si no compro y si no sirve. No funciona. Necesitas a Cristo. Necesitas amar a Jesús. Si hay algo que he aprendido de mi pastor John Romy, ¿qué es eso? Amar a Jesús y parecernos más a Él. Y aprende de estas 7 palabras. Aprende y actúa como Él actuó en medio del dolor, porque aquí Él estaba en el peor momento de su vida y fueron sus palabras que salieron en el dolor, en el momento donde las personas realmente se conocen. ¿Sabías eso? En medio del dolor es donde nosotros realmente nos conocen como realmente somos. Quiero que cierres tus ojos por un momento y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. He estado lejos de ti. Me arrepiento, Señor. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Obra en mi vida, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Quiero caminar contigo. Quiero ser hijo tuyo. Y si pronto partiré o me demoraré más tiempo, quiero hacerlo de tu mano. Y así como ese hombre en la cruz dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y tú le dijiste: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy creemos, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por ti. Hoy te amamos, te adoramos y te exaltamos. Padre, gracias. Oro por todas las familias que me están oyendo hoy, que sean bendecidos, que sean llenos más y más de tu presencia y tu palabra. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga. Gracias en este jueves poderoso. Les bendigo y deseo que estén muy felices. Bendiciones. Nos vemos el sábado en la iglesia a las 5 de la tarde. Bendiciones. Chao, chao.